revés. La innovación debe esencialmente verse desde la perspectiva de lo que se llaman los sistemas complejos. Y entonces se puede tener una innovación que es desde la perspectiva de la educación. Fíjense qué interesante, este es de un reporte de la NUIES sobre lo que se considera la innovación educativa. Innovar es un proceso multidireccional, multicausal, multicultural y tiene efectos no previsibles, es muy importante eso, en estructuras, actores y funciones. La innovación exige perspectivas holísticas, donde se sinteticen el diseño de nuevos abordajes teórico-metodológicos con procesos de reflexión crítica acerca de los límites explicativos de las disciplinas, la construcción de unidades epistémicas transdisciplinarias, muy importante, que se aproximen a la realidad desde un contexto complejo, ¿sí? Desde la complejidad. Voy a tratar de explicar un poquito más eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mundo complicado y un mundo complejo? En un mundo complicado, los elementos que forman el sistema mantienen en cierto grado su independencia. Si se quita uno de ellos, no se altera en la forma fundamental el comportamiento del sistema, como lo es en el reloj. ¿Sí? Sin embargo, lo que es un sistema complejo es un mundo orgánico y surge cuando la dependencia entre los elementos se hacen importantes. Si se quita un elemento, se destruiría el comportamiento del sistema. Sí, un ejemplo sencillo. Lo complicado sería, por ejemplo, el mandar a un hombre a la luna con todas sus implicaciones. O lo sencillo sería que yo le mueva desde aquí, que cambie la transparencia. Pero lo complejo es que yo eduque y cree a mis hijos con carácter y con servicio a la sociedad. El crear un hijo, eso es complejo, porque es impredecible. Requiere cariño, requiere elementos humanos para levantarlo. Y esa es la cuestión compleja. Eso quiere decir complejidad, integral. Muy bien. Entonces, la gestión del conocimiento, la innovación, tiene varios elementos. Y eso genera lo que se llaman las redes del conocimiento, donde la regulación, la tecnología, el entorno sociopolítico, la participación de la sociedad civil y de los mercados se hace fundamental. Y donde la historia de nuestro país se marca en esta transparencia, en donde hemos evolucionado primero de considerar que la base industrial incipiente en México era la sustitución de importaciones en los años 40. Después cambiamos a la cuestión de estabilidad macroeconómica y ahora se pretende, y es la visión en varias escuelas, en varias instituciones, el que tenemos que tener un crecimiento en base a la innovación, es decir, un modelo en el cual tengamos que enfocar en la competitividad, en mercados y en un crecimiento económico virtuoso. Entonces, ¿qué queremos? Lo que queremos es que la innovación impacte en el mercado a través de la relación adecuada entre oferta y demanda, cuando esté certeramente dirigida, cuando creemos capacidades para ese avance tecnológico, cuando incrementemos la productividad de nuestras empresas, de saber cómo llegar al mercado con modelos de negocio adecuados, generar valor y ventajas comparativas y también competitivas, y propiciar un afianzamiento y el progreso tecnológico, no en todo, pero en ciertos nichos importantes. Por ejemplo, aquí en Tijuana es realmente una zona de nicho para la industria aeroespacial. Somos la zona que tiene más empresas aeroespaciales y hay que utilizar ese nicho. También lo somos en los productos de dispositivos médicos avanzados, etcétera, etcétera. Es decir, hemos constituido en Baja California clústeres que identifican las capacidades y vocaciones de nuestra región para poder ser más eficientes y más competitivos. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cómo creamos valor? Anteriormente pensábamos solamente en reducción de costos, en reingenierías, en subcontrataciones. Curiosamente, en un entorno de innovación ya no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. ¿Sí? Ahora hay que incorporar la innovación, buscar el valor en la investigación, el desarrollo, la educación y conectarlo al cliente. Es decir, el cliente debe estar inmerso en todo este proceso, el usuario. Generar nuevas ideas a partir del valor que tenemos. ¿Cuál es nuestro valor? Entonces, ahí viene la cuestión de la triple hélice, lo que le llaman la triple hélice, parte de las discusiones que ustedes van a tener. ¿Cómo se hace virtuosa la interacción entre el sector privado, la educación superior y las políticas públicas del sector gubernamental? ¿Cómo logramos esa interacción? Porque una hélice, los 3 elementos o 4 elementos de una hélice no se tocan, pero tenemos que hacer que esos elementos de la hélice se toquen e interactúen para que realmente haya una dinámica de movimiento en ese proceso. Es decir, no solamente es una hélice,
es una interacción entre todos los actores que están ahí, ¿sí? Universidades públicas y privadas, gobiernos y empresas. Y lo importante son las interacciones, no son las entidades por sí separadas, son las interacciones entre ellos lo que hacen que sea virtuoso el elemento de la triple hélice. Entonces, ya no nada más entonces es que tenemos que ejecutar, crear y aprender. Ahora hay que darle un valor importante al aprendizaje, y aprender se logra a través también de los errores, de las fallas. Por ejemplo, los casos típicos que se hablan del Valle del Silicio, en donde hay un crecimiento y un desarrollo importante de la triple hélice, se logra a través del aprendizaje, porque de 100 empresas que se generan en el Valle del Silicio, 2 o 3 son exitosas. Solamente 2 o 3 son exitosas, pero esas 2 o 3 son muy importantes. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos por gestión del conocimiento en este proceso de complejidad del cual lo estoy tratando de introducir? Es un proceso sistemático, intencionado de creación, compartición y aplicación de conocimiento crítico para el desarrollo de una estrategia de negocio, de decisiones o las operaciones que esto conlleva. Es una instancia de gestión mediante la cual se obtiene, despliega o se utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar el desarrollo del conocimiento dentro de una organización, por lo cual es fundamental. Por eso, para México es importante acelerar el proceso y establecer estrategias y programas hacia una trayectoria de desarrollo científico-tecnológico basado en la innovación. Tenemos la oportunidad de enfocar en los factores humanos. ¿Cuál es el propósito y el fin de la educación en administración y negocios en un mundo digitalizado, globalizado y complejo? Esa es la plataforma que quiero dejar para que probablemente en la discusión que se tenga en este importante coloquio pueda tomarse, al menos desde una arista, esta situación. Entonces tenemos un escenario complejo: cambios climáticos, brechas de innovación, aumento y envejecimiento de la población, entorno geopolítico caótico, inseguridad y otros. No quiero mencionar todos, pero son un escenario en el cual tenemos que tener una visión de cómo podemos enfrentar esos retos. El entorno actual de la investigación y el desarrollo en el mundo se afecta por los procesos de globalización, regulación y apertura de las economías. Esta situación trae como consecuencia la evaluación de modelos y programas nacionales de investigación científica y tecnológica y de estudios de posgrado. Esto con el objeto no solo de mantener la competitividad, sino para poder insertarnos como jugadores en este entorno altamente competitivo. Es decir, tenemos un reto importante en la educación. Vean ustedes, ahora todos los ciclos son más rápidos. El tiempo que tardó para que China llegara a esa posición, 40 años. Cuando Grecia quiso tener esa posición, 1500 años. Eso se le llama singularidad. Todo aparece en periodos más cortos ahora. Estamos viendo un tiempo muy interesante, un tiempo de singularidad. El ciclo de los procesos es rapidísimo. Los ciclos son muy rápidos. Vean ustedes, esta gráfica es interesante. En los años 40 y tantos, la India va a ser más grande que China. Son preguntas muy interesantes que va a permear a la administración y a los negocios. Vean ustedes eso. Entretenimiento, música, juegos, publicaciones, medios, pagos, comercio, publicidad, comunicaciones y movilidad lo definen 4 compañías. No hay duda. Pues estamos en un mundo en el cual 4 elementos definen mucho de lo que hacemos ahora. Facebook, los jóvenes, las redes sociales; Google, el conocimiento; Amazon, las compras; Apple, el entretenimiento. Y son 4 compañías que interrelacionan y manejan realmente el qué hacemos y cómo hacemos, particularmente en las nuevas generaciones. ¿Cómo enfrentar esto en el proceso educativo? Va a cambiar. Aprendemos fragmentadamente, aprendemos en red. Todas esas preguntas están por contestarse, pero vale la pena ponerlas en perspectiva para ver que hay mucho que tenemos que analizar antes de solamente ver el elemento tecnológico. Es decir, la tecnología avanza rapidísimamente, inexorablemente. El mercado la adopta esa tecnología, pero el beneficio a la sociedad real todavía está por verse. ¿Por
porque a veces estamos perdiendo humanidad por utilizar la tecnología más rápido de lo que realmente deberíamos de hacer, porque nos la hacen seductora, nos la hacen atractiva, pero para considerarnos como consumidores, no necesariamente como un servicio para mejorar el entorno social. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar esos cambios extraordinarios? Tenemos que aprender a enfrentar y manejar esos cambios extraordinarios, y eso la educación juega un papel importante en ese entorno. ¿Cómo podemos anticipar estos cambios? ¿Cómo generamos una visión prospectiva? Todas son preguntas para los educadores. Entonces, la innovación definida como un proceso de implantar nuevas ideas que crean valor de manera radical y sistémica juega un papel fundamental para los países y organizaciones que deseen enfrentar los retos y aprovechar los beneficios de este nuevo entorno, con la amenaza de quedarnos rezagados sustancialmente cuando no implantamos medidas o ignoramos las implicaciones de la innovación en nuestros procesos productivos, sociales y educativos. Muchos países, entre ellos México, se han dado a la tarea de insertar en sus planes de desarrollo procesos de innovación tendientes a aumentar la productividad y eficiencia de sus funciones básicas actuales y futuras. Ustedes saben que hay secretarías de innovación en diferentes instancias, las universidades están empezando a poner y establecer unidades de innovación, y todavía hay mucho por hacer. Sin embargo, vamos en el camino. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estas reflexiones? Vivimos en un tiempo de cambios enormes, grandes cantidades de información, a veces desbordantes, crecimiento de la hegemonía de la ciencia y la tecnología y choque de civilizaciones. Estos cambios requieren nuevas formas de aprendizaje y pensamientos en las universidades, en los negocios, en las profesiones. ¿Cuáles son las profesiones del futuro en este nuevo entorno? ¿Cómo vamos a interactuar los administradores, los contadores, los tecnólogos, los abogados, los financieros? Y trabajar mucho con los actores de la triple hélice, no con las estructuras solamente de la triple hélice, con los actores de la triple hélice. ¿Cómo pueden cultivarse esas prácticas sociales y culturales en la nueva sociedad que estamos desarrollando para que realmente se refleje nuestra humanidad y la tecnología no sea el elemento que nos controle, sino al revés? Debemos estudiar más seriamente a los individuos, los grupos y las sociedades en general. Esos grupos, cómo están moldeando las tecnologías a los valores y hábitos de sus vidas, y no al revés. Parece que estamos ahí perdiendo. La tecnología está más bien moldeando nuestras vidas. Finalmente, el uso de las nuevas tecnologías no solamente involucra objetos, como la computadora, el teléfono, etcétera, sino también redes, conexiones, interacciones, tanto en el mundo real como en el mundo mediado. Por lo que no es sorpresivo que la dimensión cultural y socioeconómica surja como un componente crucial de este nuevo entorno globalizado. Muchas gracias.